Soy Miriam Benterrac, jefa del Departamento de ONGDs en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y es un honor para mí, a través de esta plataforma, poder hacer una reflexión sobre la abolición de la prostitución gracias a Fiet Gratia. Esta reflexión es una reflexión sobre la necesidad de una transformación social para acabar con una situación que es una violación de derechos humanos. La reflexión procede de un proceso, de una experiencia profesional que se inicia con la trata con fines de explotación sexual, la trata de mujeres, y se inicia en un proceso de reflexión sobre cuál era la situación de prostitución en España en el año 2007. En ese proceso de reflexión se decide abordar la trata y la explotación sexual, definidos como graves violaciones de derechos humanos a través en todos los contextos internacionales. En el momento en que empezamos a trabajar en materia de trata y de explotación sexual, somos conscientes de que es una realidad indisoluble de la prostitución. Solo trabajando en contextos de prostitución nos acercamos a la trata. La trata es el abastecimiento de la prostitución, un negocio multimillonario para cuyo mantenimiento es necesario abusar de mujeres para ponerlas al servicio de los deseos de los hombres a través de una instrumentalización o cosificación. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso en el que existe un sujeto dominante, el hombre, y una persona que está sometida, que es la mujer, y es un proceso que vulnera un principio fundamental de nuestra Constitución, la igualdad real y efectiva, que según el artículo 9.2 de nuestra Constitución debe promover el Estado y deben promover los poderes públicos. A partir de ahí estamos hablando de una cuestión de derechos humanos más allá del derecho de igualdad, del derecho a la libertad, a la dignidad, a la seguridad, a la salud, a la integridad física. Todos esos derechos se pueden vulnerar. Hemos dicho que estamos hablando de mujeres que se subordinan a los deseos de los hombres y, por lo tanto, estamos hablando de una cuestión eminentemente de género, fundamentalmente de una cuestión de género. El objetivo de la abolición es acabar con prácticas que subordinan unas personas sobre otras, que hacen que existan o que no se reconozcan los derechos de las personas de igual manera, porque hay unas que están en una situación dominante y otras en una situación de dominación, y el proceso de abolición es un proceso en el que tenemos que tender a erradicar estas situaciones de abuso, a evitar que se produzcan, y eso solo se puede hacer a través de la prevención. Para prevenir las situaciones de prostitución, de trata y de explotación es fundamental conocer las causas. Y la causa de la trata, de la explotación y de la prostitución es la demanda. Cuando no se demanda una, entre comillas, mercancía, se deja de producir la mercancía, se destruye el negocio. La mejor vía para destruir el negocio es no consumir. Efectivamente hay que abordar el delito, hay que perseguirlo, hay que proteger a las mujeres y hay que asistirlas, pero ese proceso es un proceso de gestión del fracaso, cuando ya se ha producido una captación. Efectivamente hay elementos, no debemos olvidar que todas las sociedades, sin excepción ninguna, están construidas a partir de un concepto patriarcal en el que las desigualdades sirven para colocar a una parte de la sociedad, los hombres, en una posición de dominación frente a las mujeres, y todos esos procesos culturales, de patrones culturales de carácter patriarcal, lo que van a hacer es evitar o impedir el pleno desarrollo de las mujeres y, por lo tanto, favorecer que tengan menos oportunidades, menos alternativas, que tengan unas mayores situaciones de necesidad, hay una clara feminización de la pobreza, y que acaben sometiéndose a situaciones de desigualdad, de discriminación y de violencia contra las mujeres, entre ellas la trata, la explotación sexual y la prostitución. ¿Qué debemos hacer? Desde el punto de vista de un proceso de abolición de la prostitución es importante, en primer lugar, el conocimiento. Cuando abordamos la trata y la explotación sexual, no abordamos, aunque estemos en contextos de prostitución, los datos de prostitución. ¿Quiénes son? ¿En qué situación se encuentran? ¿Dónde están? ¿Cuántas son? Toda esa información es necesaria para poder proceder, para poder planificar cómo se va a abordar ese proceso de abolición. En segundo lugar, es fundamental que las mujeres sean el centro, no las víctimas, las mujeres. Las mujeres tienen que estar siempre en el centro de todas las actuaciones. Se les debe apoyar,
se les debe dotar de alternativas, no solamente cuando se las encuentra en esa situación, para salir. Es importante apoyar la salida, pero es importante evitar la entrada. Es importante dar alternativas para que no se vean abocadas a esta situación. Hay que trabajar en las políticas de igualdad y hay que procurar ese proceso de alternativas para que no acaben abocadas a estas situaciones de abuso y de prostitución. Y en tercer lugar, es fundamental todo un proceso de prevención. Un proceso de prevención que implica, en primer lugar, visibilizar. Es fundamental visibilizar la situación de las mujeres que se encuentran en prostitución. No banalizar, no recurrir a estereotipos, no contar que son situaciones que no son. No hay voluntariedad, no es socio, es una situación de abuso, de subordinación de una persona, donde no tiene otra alternativa. Y no podemos confundir el sometimiento cuando hay una situación de necesidad, de vulnerabilidad, de coacción, del tipo que sea, con el consentimiento o la voluntariedad. Creo que es importante recordar que hay determinados modelos de sociedad, el modelo francés, el modelo sueco, que recogen esta idea de la abolición de la prostitución, pero también es importante destacar que aunque nos quedamos normalmente con la idea de que estos modelos sancionan al demandante o lo penalizan, realmente han sido procesos de prevención y de concienciación social. Han supuesto procesos de transformación social. En primer lugar, el modelo sueco se planteó con un proceso de trabajo y de reflexión desde el Parlamento, desde las Cortes que tenían que elaborar esta ley, hacia las instituciones públicas y los poderes públicos y sus profesionales, y también hacia el resto de la sociedad, promoviendo el rechazo a conductas que son conductas de violación de derechos humanos y que son conductas que promueven la desigualdad entre sexos, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Todo este proceso va acompañado, por supuesto, de una penalización del demandante. Es decir, ese rechazo social se materializa en perseguir a aquellas personas que se empeñan en satisfacer o continuar con el ejercicio de sus privilegios a costa del abuso de personas que se encuentran en esa situación más desfavorecida. Y, en segundo lugar, con un elemento claro de apoyo a las mujeres, a las que se ofrece alternativa y además un elemento de total libertad de las mujeres. Nos vamos a encontrar que en estos países sigue habiendo mujeres que pueden salir a contextos de prostitución y lo que se va a hacer es trabajar con ellas para ofrecer las máximas alternativas tanto habitacionales, profesionales y del tipo que sea para atender a sus necesidades. Me gustaría hacer una última reflexión acerca del proceso de abolición de la prostitución. Tengo muy claro que antes de que esto fuera un delito en este país, era una violación de derechos y así empezamos a trabajar en contextos de prostitución. Si es una violación de derechos, si sabemos que dificulta la consecución de la igualdad real y efectiva que nos exige a los poderes públicos la Constitución española, ¿por qué no solo los poderes públicos, sino muchas organizaciones de la sociedad civil no lo abordan como una causa humanitaria? Se aborda desde el punto de vista asistencialista, se aborda desde el punto de vista de personas más desfavorecidas, pero no considerando que estamos hablando de mujeres que están en un segundo plano, cuyos derechos están en un segundo plano y hay que promoverlos en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Muchas gracias.